Hola, bienvenido a nuestra reunión y esperamos que Dios pueda hablar a tu vida. Siéntete cómodo, dispón tu corazón a recibir lo que Dios tiene para ti y recuerda tener a mano tu Biblia, lápiz y papel, ya que en breves momentos compartiremos la palabra de Dios. También, si quieres unirte a nuestras reuniones en vivo, nos encontraremos los martes y viernes a contar de las 19:30 horas mediante Facebook Live. Para mayor información, los detalles te los dejamos en la descripción de este video. Bendiciones. Bien, hoy día vamos a hablar en un tema que va ligado junto al tema que hablamos anteriormente y que era que debíamos avanzar sin detenernos, ¿correcto? Hoy entonces seguiremos un poco tomándonos de esa palabra para hablar de lo que Dios quiere hoy día y que entendamos lo que muchas veces decimos, pero no entendemos lo que conlleva a esta frase que es muy común en nosotros los cristianos. ¿Cuál es? Somos más que vencedores, ¿cierto? Siempre lo decimos, somos más que vencedores. Pero la pregunta es, ¿por qué somos más que vencedores? ¿Cómo puedo llegar a ser un más que vencedor? Porque pareciera que en la vida no estoy venciendo nada. Pareciera a muchos que están siendo vencidos en vez de vencer ellos. Entonces, seguiremos hablando. Entonces, hoy día, la palabra ahí, ¿se acuerdan que tomamos el versículo de Filipenses 3, ¿cierto? Del 13 al 14 y nuevamente vamos a leer para poder entender lo que Dios hoy día nos quiere explicar. Filipenses 3, del 13 al 14, mire lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo en este pasaje nos enseña y nos pide que debemos enfocarnos. ¿En qué? En ese premio supremo, es decir, en ese premio máximo. ¿Y cuál es? El conocer y tener a Jesucristo en nuestras vidas. Mire, Mateo 11:28 dice, venid a mí, dice, y todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿cierto? Mateo 11:28. Entonces tenemos que tener claro que el Señor quiere que vengamos a Él. Si hay dificultades, si hay problemas, quiere que estemos con Él porque Él te va a hacer descansar, ¿correcto? Por lo tanto, si Él te da el descanso, tú puedes proseguir hacia esa meta, a conseguir ese premio que viene de parte de Dios. Mira, a algunas personas se les hace difícil mirar hacia adelante con esperanza. ¿Sabe por qué? Porque siguen mirando hacia atrás. No hacen otra cosa que lamentarse, ¿cierto?, de los errores de su pasado y por ende entonces su perspectiva de futuro no son muy brillantes, como que no se ve muy bueno. La verdad, ¿sabe qué? Es que no tiene caso que sigamos lamentándonos, que te sigas lamentándote por el pasado, ya que sabes que se corre un grave peligro de que la historia se vuelva a repetir. Si siguen quejándose por lo que pasó hace poco, hace el año pasado, hace tiempo atrás, o siguen poniendo el grito en el cielo por las injusticias que sufrieron de aquí a allá, que me hicieron, que no me hicieron, no conseguirás nada con lamentarte por el pasado. El apóstol entonces Pablo nos dice que él había dejado de mirar, ¿cierto?, hacia atrás. Más bien él estaba totalmente enfocado en el trofeo que le esperaba, ¿cierto? ¿A quién? Al primero que cruce la meta. Por lo tanto, mantengamos ese mismo enfoque. Hoy día Dios quiere que mantengamos ese mismo enfoque. Mire, 2 Corintios 5:17, ¿sabe qué? Lo señala y lo muestra tan profundamente y lo vamos a entender lo que dice. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, es decir, los problemas tienen que quedar atrás. En la medida, ¿cierto?, si usted está en Cristo. Porque aquí dice, si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. ¿Usted es nueva criatura? ¿Realmente? Si es nueva criatura, ¿por qué vive
mirando para atrás? ¿Por qué vive escuchando lo de atrás? Avance, el Señor hace las cosas nuevas. Si vemos, hermano, en el mundo de los deportes, por ejemplo, los grandes campeones como por ejemplo este ciclista Armstrong, esta tenista Venus Williams, por ejemplo, el futbolista Cristiano Ronaldo, por decirle alguno, ¿sabe qué? Han sido ellos estudiados por expertos tratando de encontrar el por qué que ellos ganan campeonatos, por qué son tan exitosos y por qué le pueden ganar a otros deportistas que tienen el mismo talento y que tienen incluso la misma habilidad. Se preguntan, ¿cuál será su secreto? ¿Usted se ha preguntado también cuál será ese gran secreto? Mire, no lo es solamente porque ellos ponen las distracciones a un lado, ¿no? Y tampoco es porque solamente hacen muchos sacrificios a lo mejor personales, ¿cierto? Ya sea por poder, para practicar, ¿cierto? Y afirmar sus habilidades. Lo que pasa es que ellos tienen la habilidad, ¿sabe de qué? De mantenerse enfocados en medio de toda la presión. Se enfocan en lo que tienen que hacer. En medio de la presión, ellos solamente tienen una mirada. Entonces, habiendo dado esta introducción, vamos a entrar entonces a ver el tema que hoy el Señor nos quiere enseñar. ¿Y cuál es? Más que vencedores. Sí, usted hoy día tiene que salir creyendo que es más que vencedor. ¿Pero por qué? Porque la palabra lo dice, pero también la palabra nos enseña que para ser más que vencedor hay ciertas cosas que debemos hacer. El apóstol Pablo nos indica que un vencedor tiene ciertas virtudes que lo hacen seguir adelante y por ende llegar a esta meta. Mire, leamos Marcos 6. Marcos capítulo 6, vamos a ver del 1 al 4. Como número 1, entonces vamos a poner que veremos que para ser vencedor debemos ser conscientes de las dificultades que hay en el camino. Número 1, entonces hay que ser consciente de las dificultades que hay en el camino. Marcos 6, del 1 al 4, ¿qué dice? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decían: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Mire, lo primero que vamos a ver aquí es que lo primero que nos damos cuenta es que Jesús fue rechazado por los suyos. Rechazado por la gente que aparentemente, cierto, estaba cercana a él. Jesús estaba en su tierra, era donde él había nacido, donde él se había criado. Ellos eran su familia, literalmente, eran hermanos, ¿cierto? Pero no creían en el poder que el Padre Celestial había puesto en Cristo Jesús. Y aunque ellos no podían negar la poderosa sabiduría y las señales, decidieron, ¿qué cosa? No creer en Cristo. Aunque veían las virtudes y aunque veían las cualidades, muchas veces, ¿sabes qué? Te encontrarás con personas que nunca verán en ti lo bueno. No destacarán tus virtudes y menos valorarán tus habilidades, sino que le darán crédito, ¿sabe qué? A otras cosas, como la suerte o como la casualidad. ¿Ah? ¿Has escuchado gente que te ha dicho eso? Tuvo suerte. Es que un chiripazo nomás, fue casualidad. Eso es lo que muchas veces la gente dice, porque no valora lo que realmente tú eres. Lo segundo que podemos ver en estos versos que leímos es que el Señor Jesús dice, vivió ¿qué cosa? Una decepción. Mire, la palabra decepción también significa desilusión. Esto es perder ¿qué cosa? La esperanza o ilusión que había de algo o de alguien. Eso es desilusión, ¿cierto? Y esto, ¿sabe qué? La desilusión muchas veces produce tristeza y produce ¿qué cosa? Desaliento. Jesús seguramente esperaba encontrar una buena actitud.
encontrar a lo mejor fe, encontrar corazones sencillos y receptivos al mensaje del Señor. Pero ¿qué encontró? Encontró lo contrario. ¿Sabe qué? Así también es en nuestra vida. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen, ojalá te vaya bien, po. O dicen, anda y hazlo, por si acaso, capaz que te resulte. ¿No ha pasado así? ¿Cierto? Como que te bajonean y uno se decepciona de las personas y dice, pero ¿cómo? En vez de alentarme, en vez de apoyarme, como que me tiran para abajo. En tercer lugar, ¿qué podemos ver estos versículos que leímos ahí en Marcos? Vemos que el Señor experimentó, ¿qué cosa? La incredulidad de las personas. Sí, Él vio ahí la incredulidad de las personas. Mire, Jesús al escuchar y al ver la manera que se referían de Él, como un simple carpintero, como un hombre igual a otro, no reconocían el poder de Dios en su vida. Por eso es que se escandalizaban, se enojaban y hasta lo tienen que haber increpado diciendo, ¿quién te crees si tú eres un carpintero, si tú saliste de aquí, si tú eres un nazareno como nosotros? ¿Qué te crees mejor que nosotros? Mire, esto mismo pasa también en la actualidad. Cuando te va bien, cuando Dios realmente te bendice, no por tus obras, sino que las personas empiezan a decirte, quizás ¿qué habrás hecho para lograr esto? Quizás en qué pasos anda. Es decir, dudan ellos y siembran la duda a otros en contra tuya. Así lo hacen. Sí. Entonces el Señor vio la incredulidad. Si leemos más abajo, Marcos 6, en el 5 y el 6, mire, vamos a ver lo que dice. Veamos primero Marcos 6, versículo 5. Ahí nos va a quedar más claro qué pasa con la incredulidad. Marcos 6, 5, y dice así. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y hasta ahí nomás. La palabra dice, no pudo hacer allí, dice, ningún milagro. ¿Cierto? No pudo hacer ningún milagro. Esa frase no pudo, no quiere decir o no fue por la incapacidad de nuestro Señor Jesús de hacer algo. Recuerde que Él es Dios Todopoderoso, Él podía hacer cosas, sino que eso se debía a la incredulidad de esas mismas personas que estaban ahí. Fue eso entonces lo que impidió la obra del Señor en ese lugar, que se manifestara ahí. Cuando hay personas incrédulas, impide que Dios se mueva. Por eso es importante que usted se junte, que usted se relacione con gente que crea realmente, no con gente que empiece a dudar de todo. No que diga, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Y si no pasa nada, y dice, no. Incluso en usted mismo tiene que estar esa clara conciencia y tiene que estar esa clara decisión de decir, sí, esto va a ser en el nombre del Señor. Tenemos que tener esa confianza. Mire, el pasaje bíblico dice que sanó algunos pocos enfermos. Note ahí, subráyelo. Sanó algunos pocos enfermos. Y no pudo hacer ningún milagro. Otra más rayita. No pudo hacer ningún milagro. Mire, esto nos muestra que no solo recibieron poca sanidad ahí, sino que también perdieron cosas más grandes, como los milagros que el Señor Jesús traía para ellos. Acá nos damos cuenta. Escúcheme bien, acá nos damos cuenta que una cosa son las sanidades y otra cosa son los milagros. Hay personas que creen que son exactamente lo mismo y eso no es así. No, mire, la sanidad tiene, escúcheme bien, tiene relación con la restauración de la salud. Ejemplo, un resfriado, un dolor de cabeza, un dolor del cuerpo, etc. Mientras que los milagros implican hechos que asombran a las personas que están a nuestro alrededor. Como por ejemplo, que el Señor, alguien que no tenga un riñón, Dios le ponga un riñón. Alguien que no tenga un pulmón, Dios le ponga un nuevo pulmón. ¿Cierto? Entonces son órganos completamente nuevos en el cuerpo, ahí en el ser humano. ¿Cierto?
Un ejemplo grande de lo que es un milagro es cuando un ciego ve. Un ciego empieza a mirar. Tenía los ojos, pero no veía. ¿Por qué? Porque algo faltaba en la retina para que pudiera ver. Y Dios completa la obra en esa persona para que pueda ver. ¿Cierto? También hay otro caso cuando se regeneran los tejidos en nosotros. La gente lo ve. Yo conozco gente que se ha quemado. Veía el ejemplo del hermano Guillermo Olave. Él se quemó su brazo y yo veía cómo Dios permitía y cómo Dios hacía que se regenerara su cuerpo, su brazo, su piel. Eso es un milagro. Eso va más allá que una simple sanidad, porque la sanidad era el dolor que él tenía. Dios calmaba el dolor, Dios sanaba ese dolor, pero el milagro era cuando se le regeneraba su brazo. Y usted hoy día ve, y él no tiene marcas. Lo mismo pasó con su hijo Max cuando se quemó. El Señor ahí realmente hizo un milagro. Entonces tenemos que tener bien en cuenta. Jesús lo dijo. Dice, sanó algunos pocos enfermos. O sea, habían enfermos, pero sanó algunos pocos. Y luego dice, y no pudo hacer ningún milagro. O sea, Dios muchas veces lo único que hace es sanar personas, pero no hace milagros. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de las personas. Por eso es que hoy en día la gente dice, hoy me sané de esto, sí, pero como no hay un milagro, esa gente se vuelve atrás y no reconoce lo que Dios les ha hecho. ¿Se da cuenta? Mire, leamos 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, verso 14. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Sabe lo que le dice? Pero persiste tú, le dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire, persiste tú, o sea, sigue tú en lo que has aprendido. Mire lo que dice ahí en lo que le enseña Pablo a Timoteo. Así que hoy día el Señor también nos dice a nosotros, persistamos en el Señor, persistamos, o sea, siga en lo que usted ha aprendido, siga, no se quede ahí, no, avance y avance. Número 2, un vencedor usa, ¿sabe qué? La adversidad, ¿para qué? Para madurar y crecer. Si usted está anotando y coloque, número 2, un vencedor usa la adversidad para madurar y crecer. Recuerde que estamos viendo cuáles son las virtudes de un vencedor, ¿cierto? ¿Se acuerda que también leímos en Marcos 6:6? ¿Sí? Si lo podemos leer nuevamente, Marcos 6:6, leímos el 5, ¿cierto? Donde el Señor nos enseñaba. Y ahora en Marcos 6:6, ¿qué dice? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba ¿cómo? Asombradísimo. ¿Por qué? Por la incredulidad de las personas. Pero, ¿qué hacía? Y esta es la segunda parte de ese Marcos 6:6, lo segundo después del punto. ¿Sabe qué es lo que quiero que usted tome? Dice, y recorría las aldeas de alrededor, ¿haciendo qué? Llevando el cagüín, llevando la última. ¿Qué hacía? Dice, iba enseñando, iba hablando de las cosas del Señor, ¿cierto? Hoy día, ¿cuánto recorren casas? ¿Cuánto hoy día van por lugares? ¿Cuánto hoy día están a través del mismo Facebook llevando otra cuestión que no es siquiera es la enseñanza? Llevando cosas que a ellos creen, que ellos piensan, que ellos desean, que ellos quieren que se les avalen. Un ejemplo, hoy día hay un movimiento apostolítico pero tremendísimo. Todos quieren ser apóstoles, todos quieren mandar, todos quieren ser profetas, pero nadie se quiere sujetar a un pastor, porque al pastor lo tienen por debajo, ¿cierto? Nadie quiere servir. Y se toman de la palabra y enseñan a la gente de acuerdo a su propia creencia y a sus propias conveniencias. Pero el Señor, ¿qué iba haciendo? Él iba enseñando la palabra de Dios.
Iba mostrando a Dios, ni siquiera iba mostrándose Él, mostraba en ese tiempo a nuestro Señor. Hoy día la gente se muestran ellos. Por eso es que hay muchos cristianos, lamentablemente, que van y ayudan a alguien y lo publican y se sacan fotos. Y yo ayudando a mi papá, y yo ayudando a este vecino, y yo entregando esto, y yo haciendo esto, y yo... La pregunta es, ¿a mí qué me interesa lo que tú estás haciendo? Si al único que le tiene que interesar es a nuestro Señor, porque Él conoce realmente el corazón de la persona y Él conoce su corazón. Si usted va a hacer algo, entonces hágalo. El único que tiene que saber es nuestro Señor, es su Señor, porque Él te va a pagar. Pero hoy día no todos lo publican. Hoy día todo. Quieren saber, ay, qué es lo que hice, qué es lo que no hice. A mí un hermano me llamó para decirme, usted debiera grabar y usted debiera sacar fotos y entrevistar a las personas cuando lleva ayuda y esto otro. Yo le dije, yo no voy a hacer eso, porque no tengo necesidad de demostrarle a nadie de que lo que estamos haciendo es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciéndolo enviados por el Señor y el único que me va a juzgar por lo que estoy haciendo es mi Señor. Ya a Él le debo todo. ¿Me entiende? Pero hay gente que anda más preocupada, ¿cierto? Es lo que yo le llamo la farándula cristiana de hoy en día. ¿Quién es mejor que el otro? ¿Quién hizo más ayuda que el otro? ¿Quién aportó más que el otro? ¿Quién llamó más al hermano tanto que otro? ¿De qué estamos hablando? El Señor lo único que hizo fue recorrió la aldea llevando la palabra de Dios. Mire la escritura, dice ahí, cierto, que Jesús recorría las aldeas, dice, de alrededor, llevando la palabra, cierto. Primero, mire, cuando aparecen los obstáculos, la perseverancia, entonces, hermano, debe aparecer. Cuando aparecen las barreras, cuando aparecen las personas ahí tratando de ponernos trabas, es donde la perseverancia nuestra debe aparecer. Cuando nos dicen que nos callemos de hablar cosas, las cosas del Señor, es cuando más tenemos que hablarlas. Es cuando más tenemos que decirlas. Les voy a contar solamente, en nuestra congregación lo saben algunos hermanos, les voy a contar para los que no saben. Constantemente, de un tiempo a esta parte, a nosotros nos han amenazado, particularmente a mi vida, por estar hablando a través de los en vivo, a través de Facebook, la palabra de Dios. Incluso me han dicho que me calle, que no hable esto, que hable de otra cosa. Mira, así de directamente me lo han dicho. Y eso no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque quieren ponerle borzal a los bueyes que estamos trillando. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la palabra y la palabra que es Cristo mismo en su vida les va a hacer libres, les va a sacar esas vendas de los ojos y van a poder ver realmente al Cristo Redentor de su vida. Y se van a transformar en hermanos realmente vencedores. ¿Se da cuenta? Vencedores. Hoy día vemos tanta gente, tantos cristianos. ¿Sabe qué? Que son personas que han sido vencidas, que viven de derrota en derrota. Y la palabra dice que debemos ir del triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Mire, el Señor Jesús no se estancó por el rechazo que tuvo ahí en la ciudad de Nazaret. Aunque las cosas no salieron bien, Él, ¿qué hizo? Persistió y siguió adelante con aquello que Dios le había delegado. Y por eso va a los demás hogares de ahí, de alrededor. Vemos pues que aunque su enseñanza no fue aceptada ni valorada ahí en Nazaret, Él siguió llevándola a otras regiones. El Señor Jesús, ¿sabe qué? No renunció. ¿Se imagina nuestro Maestro hubiese renunciado? Hoy día no estaríamos teniendo esta maravillosa salvación. Más bien siguió adelante con el propósito del Padre. Y ahí está la clave. Siguió haciendo la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿qué voluntad usted está haciendo hoy día? ¿La suya o la de Dios?
Jesús entonces llegó a la ciudad de Nazaret después de haber realizado varios milagros, ¿cierto? Y sanidades en la ciudad, ahí en Capernaum. Pero, ¿qué pasó? Se encontró con la incredulidad y el menosprecio de los suyos. Ni siquiera fue de otros, fue de los suyos, de sus hermanos, de la gente que los conocía, de su propia familia. Pero estas cosas que hizo no lo detuvieron. Avanzó sin detenerse. Muchas veces usted en su propia familia va a tener eso menosprecio. Muchas veces en su propia familia va a haber gente incrédula. Muchas veces usted en su propia familia o gente muy cercana a usted te va a decir que estás loco, que estás loca. Pero ¿sabe qué? Va a llegar un momento en que cuando ellos tengan necesidad, realmente se van a acercar a ese loco, a esa loca que tanto enjuiciaron, y le van a pedir ayuda. ¿Y usted qué tiene que hacer? Brindársela en el nombre del Señor Jesucristo. Dársela con amor, porque Cristo está en usted. ¿Por qué? Porque usted es una persona que avanza sin detenerse, sin mirar hacia atrás, sino que usted simplemente prosigue el blanco, que es Cristo Jesús. Entonces no debemos confundir orgullo o soberbia, ¿sabe qué? Con constancia. No confunda. Porque la soberbia lleva al hombre, ¿sabe a qué? A la terquedad y a la obstinación. Hoy día hay personas y hay hermanos que son tercos. Uno les dice, no te vayas por este camino. No, y lo hacen igual. Y son obstinados. No, que así me enseñaron a mí, así yo soy así. Y siguen en esa vida. En cambio, mientras la humildad, el hombre y la mujer que tienen humildad, ¿sabe qué? Dependen exclusivamente de Dios. Y por consecuencia, se transforman en personas constantes, que siempre están, que no son ascensoristas, arriba, abajo, no, sino que son parejitos, son constantes las cosas del Señor. Toda experiencia en la vida, por muy negativa que sea, ¿sabes qué? Te debe ayudar para madurar, para crecer y para seguir adelante. ¿Cómo? Con más amor, con más humildad y con más pasión. Recuerda que en Cristo eres más que vencedor. Tienes que creerlo. La palabra Nazaret, que la nombré varias veces, ¿sabe qué? Significa reverdeciente. Significa protectora, coronada. Pero sus habitantes no lograron ver a Dios en la persona de Jesucristo. Sin embargo, los habitantes de las aldeas de alrededor recibieron lo que el Señor Jesús traía. ¿Qué era? Esto eran los milagros, las sanidades, el perdón, la salvación, la vida eterna. Dios no decepciona a aquel que cree en Él. Dios no te va a decepcionar si tú crees con todo tu corazón. Recordemos entonces aquí la frase de Pablo, según en Filipenses 3, 13, 14. ¿Se acuerdan cuando lo leímos delante? Prosigo a la meta, dice, me extiendo a lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás y persevero al premio en Cristo Jesús. El vencedor, ¿sabe qué? Debe valorar el trato de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque ese trato de Dios es el trato formativo, porque te está formando. Recordemos lo que ellos decían entre sí. ¿Se acuerdan cuando leímos en Marcos 6? No, este no es ser carpintero, dijeron. ¿Sí? El Señor, ¿qué hizo? El Señor Jesús creció y aprendió un oficio como cualquier otro judío ahí. En la carpintería comenzó, ¿qué cosa? Su formación. Allí desarrolló las virtudes. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo qué? Ahí desarrolló virtudes como constancia, como responsabilidad, como puntualidad, como obediencia, como la fidelidad, como el respeto, entre muchos otros. Entonces el vencedor saca todo lo bueno en todo. Ve cómo puede progresar, ve cómo puede mejorar. Siempre mira hacia adelante el que es vencedor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tiene tiempo para mirar hacia atrás. Y esto nos lleva a este tercer punto entonces. Busque Marcos 6, avance Marcos 6, busque el verso 12 y el 13, Marcos 6, 12 y 13. Y veremos como último punto 3, un vencedor desarrolla la capacidad de superar los obstáculos. Sí, un vencedor desarrolla la capacidad de superar los obstáculos. Marcos 12:13. Mire lo que dice.
Y saliendo, predicaban para que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceites a muchos enfermos, y los sanaban. O sea, a través de los discípulos, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Expandió su ministerio, ¿cierto? Dice, los envió de 2 en 2, ¿cierto? Y les dio la autoridad sobre el enemigo, ¿cierto? Ellos, los discípulos, fueron a predicar para que los hombres quisieran, se convirtieran a Cristo. Eso iban. Ellos, ¿para qué predicaban? ¿Para que trajeran más ofrenda? ¿Para que trajeran más diezmos? ¿Para qué predicaban? ¿Para llenar los templos de gente? ¿Para qué predicaban? Lo dice clarito ahí, para que se arrepientan, ¿cierto? Y luego también les da la potestad para que ellos tengan autoridad de echar demonios fuera, ¿cierto? De ungir a las personas con aceite, a los enfermos, para que pudieran ser sanados. O sea, nuestro Dios no es un Dios exclusivo para algunos. Por tanto, no debe estar en su boca, hermano, hermana, amigo querido, no debe estar en su boca las palabras de desánimo, como por ejemplo, no puedo, no sé mucho, soy poca cosa, ellos están más cerca de Dios, a mí no me va a salir bien. No, eso no debe estar en su boca. La fe, al hacer la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Te impulsa a nuevos desafíos, a crecer y a avanzar. La fe al hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesús no fue egoísta, sino que delegó también su autoridad y también delegó su poder. No se detuvo ante una imperfección de aquellos discípulos. Pero hoy día creemos, no, porque tú no sabes leer muy bien, tú no puedes leer la palabra. Porque tú no has leído muy bien. No vio las imperfecciones de nadie, sino que llegó y los envió. Él creía que esa era la voluntad de su Padre y que ellos, estos discípulos, eran llamados por el Señor. Así usted también no debe dudar que usted ha sido llamado y que usted ha sido llamada por el Señor. Usted debe abrir su boca. Usted no puede esperar que el pastor tenga que hacer todo. No, el pastor está para llevarte la palabra, para enseñarte, para empujarte, para leonarte. Pero es usted el que se la debe llevar a su amigo, a su compañero, a su vecino, a alguien que esté cercano a usted. Antiguamente yo me acuerdo que antes había alguien enfermo, iban a buscar al pastor a la casa, se demoraban media hora para allá, media hora para acá, y cuando volvía el enfermo ya estaba en el hospital. En vez de haber orado al tiro, no, es que el Señor usa al pastor, que el Señor usa... No, Dios también te puede usar a ti. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios y su presencia no es excluyente para nadie. El que cree en Él, Dios está con él. Pero para eso tienes que hacer la voluntad del Padre. Los discípulos entonces no dudaron, sino que avanzaron en fe, creyendo en las palabras del Señor Jesús, y vieron, dice la Escritura, la gloria y el poder de Dios. Por eso es que debes creer, debes avanzar. Dios tiene muchas cosas nuevas para ti. Recuerda que en Cristo y solo en Cristo somos más que vencedores. Jesús enfrentó cada obstáculo con firmeza, pero con la ayuda del Padre los superó y alcanzó mayores cosas. Un vencedor persevera confiando en el poder divino de Dios y con la certeza de que cosas nuevas tiene Jesús para tu vida. Eso hace un vencedor. ¿Por qué? Porque como dice Filipenses 3, dice, prosigo a la meta, me extiendo al que está delante, ¿cierto? Prosigo a la meta. La fe del apóstol Pablo, ¿sabe qué? Iba mucho más allá de la confianza terrenal, pues él estaba convencido de los beneficios eternos y celestiales que hay en Cristo Jesús. Por eso, en Filipenses 3, 20-21, ¿sabe lo que dice? Filipenses 3, 20-21, se lo leo. Más nuestra ciudadanía, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, hermana, amigo que nos escucha, solo la fe nos inspirará a persistir a pesar de las dificultades, los obstáculos y las oposiciones que tengamos en la vida. Es una fe que debemos pedir a Dios que nos dé cada día mucho más, y una que también debemos ejercitar cada día, buscar llenarla, porque la fe solo viene del oír y el oír de la palabra del Señor, de modo que no vivamos tanto por la vista, sino en la práctica continua de la confianza en el Señor Jesucristo y en sus promesas. Hoy le puedo decir entonces, hermano querido, hermana querida, levántese, avance. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Te queremos ver y escuchar tu voz. Danos hoy tu corazón. Es nuestro clamor que nos despiertes, Dios. En tu fuego avívanos. Con propósito nací, he hallado vida en ti. Aquí en tu amor, aquí en tu amor. Por tu gloria viviré y tu nombre honraré. Te exaltaré, te exaltaré. Cristo, en la tempestad y en mi debilidad, suficiente es tu poder. Quiero serte fiel y darte todo, Rey. Tras tu gloria correré. Hoy declaramos, con propósito nací, he hallado vida en ti. Aquí en tu amor, aquí en tu amor. Por tu gloria viviré y tu nombre honraré. Te exaltaré. Canta conmigo, con propósito nací, he hallado vida en ti. Aquí en tu amor, aquí en tu amor. Por tu gloria viviré y tu nombre honraré. Te exaltaré, te exaltaré. Solo a Cristo te exaltaré, te exaltaré. Tú me has levantado, por mi nombre me has llamado, has vencido mi temor, para yo poder vivir. Tú me has levantado, por mi nombre me has llamado, has vencido mi temor, me has levantado. Tú me has levantado, por mi nombre me has llamado, has vencido mi temor, para yo poder vivir. Con propósito nací, he hallado vida en ti. Aquí en tu amor, aquí en tu amor. Por tu gloria
exaltaré, exaltaré yo. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Para que no te pierdas de ninguna prédica, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Comparte la palabra para que también otros conozcan a Jesús. Bendiciones.